Vamos a hacer el estudio de Parashat Toldot 5780. Esta Parashat nos va a contar, como seguramente ustedes saben, el nacimiento de dos mellizos, Esav y Jacob. Una Parashat muy linda como para centrarnos en quién fue Yeshua y producirles una serie de choques en su interior. Ayer tuvimos una linda charlita el viernes por la noche en la cena y Cristian con mucha frescura trajo un conflicto que es normal, que es lógico, con qué es el Espíritu Santo, ¿no? Pregunta clásica. Existen dos cosmovisiones para entender la Escritura: la cosmovisión griega y la cosmovisión hebrea. La cosmovisión griega parte de lo particular para llegar a lo general. Tiene que ver con la manera en que los griegos trataban de llegar a lo que ellos definían como la verdad. Entonces, ¿a partir de qué llegaban a la verdad? A partir de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, desde lo creado, trato de llegar al creador. Y cuando llego al creador, lo defino, porque voy definiendo a ese creador en todos los pasos intermedios. Cuando defino al creador, empiezo a buscar en el texto bíblico ciertas formas que definen supuestamente a la divinidad. Y entonces encuentro tres: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero como el semidios llamado Cristo dijo que hay un solo Dios, oh Israel, el Señor Dios, el Señor es uno, no pueden ser tres dioses, tiene que ser uno. Entonces esos tres los unifico en uno, que son tres, que son uno. Como eso no tiene explicación lógica, la misma religión occidental plantea que hay que creerlo por fe, que está más allá de la lógica. Ya está, listo. Y si no lo crees, la propia religión occidental dice que va a seguir directamente al infierno. Porque quien no cree en el dogma de la sociedad occidental está condenado a la llama del infierno. Lo puedes leer en cualquier libro de teología cristiana, cualquiera, ya sea católica o ya sea evangélica, es igual. El paradigma hebreo. El paradigma hebreo va de lo es bíblico, no es humano. El paradigma griego es humano, no es bíblico. El paradigma hebreo va de lo general a lo particular. ¿Qué es lo general? Dios, creación. Es al revés. Como Dios es el creador, el creado no puede llegar a definirlo, porque Dios no tiene nombre. Como Dios no tiene nombre, lo que aparece de Dios revelado es su forma de manifestarse. Pero la manifestación divina no es la esencia divina. La esencia divina, para el paradigma hebraico, está por encima de la comprensión del hombre. Por eso, en ningún lugar de todos los escritos de lo que llamamos Biblia, Dios está definido. Hay una definición de la divinidad. No la hay. Son dos paradigmas totalmente diferentes. El error que cometemos, y es natural, es venir del paradigma A, leer el paradigma B y querer entender el paradigma A como está aplicado en el paradigma B. Y no se puede. O es A o es B. No se puede mezclar. Porque si mezclan, van a ser judaísmo mesiánico evangélico. El pastor Pirulete, que ahora es llamado el rabino mesiánico Mongotetti, que es un evangélico vestido de judío, que habla tres palabras en hebreo y que enseña cuestiones cristianas. Y eso es irrespetuoso. O se es cristiano, que es hermoso, o se es judío mesiánico, que es hermoso. Pero mezclar las dos cosas no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nunca van a entender la Biblia. El primer paso para el judaísmo mesiánico, esto ya lo he dicho muchas veces, pero me gusta reiterarlo muchas veces. El primer paso para entrar al judaísmo mesiánico son las raíces hebreas de la fe. La fe cristiana. La fe cristiana es un dogma hecho por hombres.
que no está basado en el texto bíblico, sino en la exégesis del texto bíblico, en lo que el texto bíblico tiene que decir, no en lo que el texto bíblico dice. Porque el texto bíblico fue escrito por judíos, y los judíos no definimos a Dios. Directamente no lo definimos. Como no, por ejemplo, es el ejemplo típico. Como no está la Trinidad en el lugar de la Biblia, en la segunda carta de Juan se pone el término Trinidad, se pone el término del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un agregado posterior al texto. Como no estaba, hay que ponerlo. Eso es paganismo puro. Es decirle a Dios lo que Él tiene que decir para que Él se acomode a lo que yo quiero creer. ¿A qué lleva esto? A una terrible confusión y una terrible búsqueda. Pero Michael es consciente. Existen 5.000 versiones diferentes del Nuevo Testamento. 5.000. Entonces, ¿qué hace el mundo cristiano? Se desespera por la mejor traducción. Quiero saber cuál es la mejor traducción. Entonces buscan la Biblia de hoy, la Biblia de ayer, la Reina Valera 60, la King James, la Pupú, la Pipí. 5.000 versiones tienen. 5.000. ¿Cuál es la mejor traducción? Ninguna, están todas manipuladas. Todas. Lo que el cristianismo llama lo viejo y muerto, Antiguo Testamento porque alguien murió, el pueblo judío, solamente tiene 3 versiones. 3. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con la concepción. El pueblo judío no varía el texto. Lo interpreta de 1000 maneras, pero no lo varía. El pueblo cristiano cambia el texto para que el texto diga lo que el traductor quiere que diga. Y cuando no lo dice, lo pone. ¿Está bien? Bueno. Entonces, hoy me voy a divertir un poquito. Resulta que vamos a cambiar el sistema de ofrendas de la comunidad. Vamos a pedir el 10% de los ingresos. Porque el rabino, ¿por qué me mira con esos ojos así abiertos? Es bíblico. Ponete, Miguel. El rabino tiene que cuidar sus almas. Es el pastor. Cuida almas. Entonces, para cuidar sus almas y que no le mientan a Dios, todos me van a traer su recibo de sueldo. Y me lo van a poner en un sobre con su nombre. Entonces yo voy a ver cuál es su recibo de sueldo y cuando cobran me tienen que traer al Señor le tienen que traer el 10% de lo que ustedes ganan. ¿Por qué hago todo eso? Porque yo tengo que cuidar sus almas. No le pueden mentir a Dios. Le pasa un momento al sueldo, después es otro tema. ¿Se dan cuenta de lo que produce la mala interpretación de la Escritura? El 10% es algo pedido al pueblo de Israel, en la tierra de Israel, a la producción de la tierra. No estamos en la tierra de Israel, no hay 10%. Pero es más, el pueblo de Israel no ofrendaba el 10%, ofrendaba el 23%, 22.60 y pico. ¿Por qué? Porque era el 2% para el coordinador, el sacerdote, el 10% para el levita y el otro 10% para el templo, para comerlo él o para darlo al huérfano, a la viuda o al extranjero. Fíjense cómo la ignorancia cambia por completo las conductas. Y a eso le agregamos el desesperado deseo de dinero que tienen casi todos los grupos religiosos. ¿Estamos? Entonces, en el nombre de la Biblia, les caen con el mazazo del 10%. Y me interesa de controlar de esa manera que me pareció fantástico. Pero vamos a hacer otra forma. Vamos a hacer un pacto con Dios. Porque Dios es el Dios de los pactos. ¿Quién no quiere hacer un pacto con Dios? Dios hizo pacto con Abraham. ¿No querés que haga un pacto con vos? Pedile a Dios, tenés fe y Dios te lo va a dar. Y si te lo da, me traes el 10%. Alguna ganancia tengo que tener. Y entonces, ¿en qué se vuelve Dios? En tu Dios particular y único, el que te va a solucionar tus problemas, porque vos sos lo más importante del universo.
¿Saben qué es eso? Esaú, la carne, el yo. Mi problema, mi cuestión, yo, lo mío. Y el Dios de la Biblia es un Dios corporativo, es un Dios social. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. No, ámate a ti mismo para que Dios te dé lo que vos querés. ¿Te dan cuenta? Entonces te ofrezco el pacto para que comprometer tu fe y salvar tu alma, mi hermano. La Biblia no habla de eso. La Biblia cuando habla sobre eso, habla sobre Israel, sobre el pueblo, sobre la sociedad, sobre el conjunto. Lo que a mí me pase es mínimo. Lo importante es lo que nos pase a todos. Mi necesidad es mínima. Lo importante es la necesidad de todos. Porque como muy bien dijo el cristiano Pablo, no Rab Shaul, el cristiano Pablo, ¿qué dijo? Todo Israel será salvo. Ops. Romanos 11. ¿Cómo todo Israel será salvo? Porque no dice los que creen en Cristo serán salvos. No, todo Israel será salvo. Fíjense, Rab Shaul, fariseo de fariseos, pensaba como judío, como pueblo, no como individuo. ¿Qué te vende la religión de hoy en día? Lo tuyo, lo individual, lo instantáneo, para vos, para tu problema, para tu situación. ¿Estás sufriendo? La culpa es tuya porque vos no tenés fe en Dios. Es todo tuyo. ¿Y sabés qué? Si estás sufriendo porque te lo mandó Dios. Otro cambio totalmente distinto con los paradigmas. ¿Cómo Dios, que es amor, que es bondad, me puede mandar un problema? Te lo manda. Y es más, te lo manda a través de Satanás, que es el fiscal, que es el que hace el trabajo sucio del lado bueno. Ah, bueno, ahora sí ya mezclamos todo, ¿no? Es una ensalada total. Pues Satanás tiene que ser el malo. Satanás es el que tiene la culpa de todo. Porque Dios es bueno. Y Dios es tan bueno que no se mete. Y lo deja hacer a Satanás lo que se le ocurre. Entonces Satanás hace lo que quiere. El otro día me chocaron en el auto, como todos saben, me lo rompieron todo atrás y adelante, fue Satanás. La convención hebrea te va a decir otra cosa. La convención hebrea te va a decir que Dios es el que hace todo para que tu alma se supere. No hay bien y mal, hay unidad. Por eso Dios es uno. Y cuando no podemos entender por qué vivimos algo, hay que pasar la experiencia. Y punto. ¿Me guste o no me guste? Bueno, ese es el comienzo. El comienzo. La parashá de la semana. Vamos a unir todo esto con la parashá de la semana. Isaac, parashá anterior, la vio a Rica. Qué linda chica, dijo. Esta es mía. Esta va a ser mi esposa. Hermosa. Lo primero que hizo se la llevó a la tienda de Sara y tuvo relaciones. El texto va a decir, la conoció. Y se casó. Y el texto dice que Isaac se consoló de Sara. O sea, Isaac con Rivka se consoló de la pérdida de su madre. O sea, Isaac consiguió a su mamá de nuevo. Bueno, pero no queda embarazada. Entonces Rivka le dice, ¿qué pasa? Para el contexto bíblico de esa época, la única función de la mujer era tener hijos. En el sentido más, la bendición de la mujer es tener hijos. No es como ahora, que te mandan. En esa época era absolutamente tener hijos. Ahora te mandan. Es diferente. Cambiaron las cosas. Y no tenía hijos. Pero estaba vivo Abraham todavía. Y Abraham había recibido una promesa divina. Abraham tuvo que luchar hasta el último momento, confiando en la divinidad, de que en Isaac iba a haber descendencia. ¿Y dónde estaban los nietos? 20 años. 20 años estuvo esperando y reclamando. El texto dice Vidrosh. Vidrosh es de Rayá, es de
de exigir, de preguntar, de insistir. ¿Qué pasa que no quedó embarazada? Y entonces tuvo una profecía. Todos la conocen. En tu vientre quedó embarazada, los chicos se peleaban adentro, se movían. En tu vientre hay 2 naciones, y el mayor servirá al menor. Lo cual es un dato muy interesante, porque el mayor es el primogénito. El primogénito es el que recibe la bendición del Padre. La bendición del Padre implica las 2/3 partes de los bienes. En el mundo hebraico, en el mundo bíblico, no se separa la bendición divina de la vida diaria. Va todo unido. Entonces, si sos el primogénito, sos el primero el que abre la matriz de la mujer, vas a recibir, por tener la fuerza mayor del varón, vas a recibir las 2/3 partes de todo lo que tiene el padre. El padre, en aquella época, generalmente era el jefe del clan. No era una familia como ahora, sino implicaba muchas personas, siervos, esclavos, lo que fuere, campos, animales, etc. Entonces, el primogénito tenía toda una ventaja. ¿Y el primogénito quién fue? Fue Esab. Cuando lo traducimos Esaú no entendemos. Cuando lo decimos en hebreo Esab, entendemos que Esab viene de la palabra Esab, que significa forma, lo formado. Esab nació formado. Se dice, el Midrash va a contar después, que nació con dientes, con pelo, que era un nene ya como de 3 años, ya formadito. Detrás de él, como todos saben, nació Jacob. Y acá viene lo grandioso. Esab era rojo. Y amaba la casa. Era hombre de casa. Jacob era tan íntegro. ¿Qué amaba? Está con la mami. Estaba siempre en las tiendas. Amaba las tiendas. De ahí se interpreta Esab, el impulso del mal, lo rojo, lo sanguíneo, el Yetzer Hará. Jacob, lo quieto, lo íntegro, el estudio de la Torá, el impulso del bien. Cuando se muere Abraham, Jacob prepara un guiso de lentejas. Las lentejas son redondas, es como la vida. Partimos de un lugar y volvemos al mismo lugar, al origen. Prepara un guiso de lentejas. Esto es muy conocido. Viene Sab, viene de cazar. El Midrash va a decir que consiguió las prendas de Adán, que lo mató a Nimrod, se lo robó y venía con ello, venía muy cansado y vio que había para comer, y entonces Jacob aprovecha la oportunidad y le dice, bueno, vendeme la primogenitura. La comida sella pacto. Vendeme la primogenitura. Entonces el texto no lo dice la tradición de Israel. El Midrash va a decir de que le dio oro, Jacob, le dio monedas de oro, Jacob a Esab por la primogenitura, y Esab se la vendió. Porque él dice, ¿para qué le sirve? Claro, ¿para qué le sirve al mundo físico una visión de la existencia del mundo espiritual? Si Esab tenía la fuerza necesaria como para cazar y controlar, se sentía todopoderoso. Ese es el yo, el ego. Pero Jacob fue un tramposo, porque le compró la primogenitura. Y la primogenitura ni se compra ni se vende. Es el niño que nace primero y abre la matriz. Te guste o no te guste, Jacob, sos el segundo. Bueno, pero había una profecía, que Dios cumpla la profecía. Gran error de Jacob. Gran error de Jacob. Esab se la vendió porque despreció, porque no le interesaba. Pero después le interesó, porque cuando Isaac lo llama
a Esaú para darle la primogenitura, anda a casarme, estoy muriendo, estoy viejito, ya no veo, tráeme comida, qué sé yo, qué sé cuánto, porque Isaac lo amaba a Esaú. Y Rebeca lo amaba a Jacob. ¿Y cómo es eso? Y después, ¿por qué el profeta Malaquías va a decir que Dios aborrece a Esaú? ¿Qué hizo Esaú para ser aborrecido? ¿Él tuvo la culpa de haber nacido con diente y con pelo? Sin embargo, Dios amaba a Jacob. ¿Y cómo es ese Dios amor y creador que aborrece, que crea, aborrece a uno y ama al otro? ¿Cómo es eso? No todos tenemos instintivamente el concepto de que Dios es la fuente divina de amor y de vida. Y si es la fuente divina de amor y de vida, ya del nacimiento nomás lo odiaba. Bueno. Por eso el texto hay que leerlo con el paradigma real. Esaú representa el impulso del mal. El impulso del mal es el ego, el yo. Lo que separa al hombre de Dios. Eso Dios lo aborrece. Jacob representa el impulso del bien. El impulso del bien implica la quietud y la paz. Eso Dios lo acepta y lo ama. Ahora, ¿no creó Dios a Esaú y a Jacob? Sí. Y acá tenemos los dos paradigmas. Para el paradigma occidental, Esaú era malo, malvado, malo. Jacob era bonito. Para el paradigma hebraico no es así, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Fíjense ustedes que Jacob, el mentiroso, le compró la primogenitura, que no tendría que haber hecho eso, porque eso ni se compra ni se vende, y después lo engañó a su padre, mandado por su madre, para obtener la primogenitura. Lo interesante es que Isaac sabía, era consciente de lo que estaba pasando. ¿Por qué? No veía, escuchó su voz, oídos, tocó su brazo, ¿sí? Tacto, y el otro sentido, o lo olfateó. O sea, Jacob, algo está mal acá, es la voz de Jacob, no es la voz de Esaú esta. Pero aceptó el cambio. ¿Por qué? Porque recordó la profecía que había dicho que el mayor va a servir al menor. O sea, todos cambiaron todo. Las consecuencias. Rivka nunca más volvió a ver a Jacob, porque lo mandó a buscar esposa a su familia. Esaú perdió la primogenitura, e Isaac nunca recuperó su vista. Ahora bien, ¿qué hizo el bueno de Esaú cuando se enteró de lo que había pasado? Padre, ¿no tienes para mí una vez? Bueno, sí, tengo algo quedó para vos, la tercera parte. Y eso que quedó para Esaú, lo terminó haciendo lo que es Edom, lo rojo. Vas a vivir siempre con la violencia. Palabra más, palabra menos. ¿Qué es el ego? Es el control del mundo externo, y cuando el mundo externo no responde a lo que quiero, la violencia. O lo haces o lo haces. Bueno, ahora. Y ahora sí, me adelanto un poquito a la próxima para allá. Para cerrar el cuadro. Y después volvemos para atrás. Resulta que este es un mundo dual. Blanco, negro, lindo, feo, noche, día. Amor, odio. Si nació Jacob, tenía que nacer Esaú. Si nació Esaú, tenía que nacer Jacob. ¿Por qué? Porque los dos se necesitaron mutuamente. En la próxima para allá vamos a ver que Jacob, que era hombre de tiendas, y estaba siempre con la mamita, terminó trabajando para comer en lo que hacía su hermano. Terminó trabajando en el campo con animales. Y a su vez Esaú, vamos a encontrar que cuando vuelve Jacob
después de tantos años afuera trabajando, siendo explotado por su tío, cuando vuelve, Esaú, Ishtahabú, se postra frente a Jacob. Esaú tuvo que trabajar su parte para corregirse y Jacob tuvo que trabajar su parte para corregirse. Y ambos se terminan completando. Y ambos ocupan su lugar, porque Esaú y Jacob son conceptos, más allá de personas. Y los conceptos son el impulso del bien y el impulso del mal. Y esos impulsos están en nosotros, no afuera de nosotros. Y fueron creados por Dios, no son cosas de Satanás, tienen que ver con nosotros. Se nos da uno y se nos da el otro para que unamos ambos y podamos desarrollar el potencial que Dios puso en nosotros cuando nos trajo a este mundo. Así que ni Jacob era mejor que Esaú, ni Esaú era mejor que Jacob. Cada uno tenía su potencial a desarrollar y su misión a cumplir. El paradigma occidental, ¿qué te va a decir? Cristo nació y es Dios, Él sabe todo. El paradigma hebreo, ¿qué te va a decir? El alma del Mesías habitó en un hombre que creció como hombre, nació como hombre, que fue niño, que estudió como hombre, estudió Torah, estudió Midrash, muy posiblemente estuvo con los esenios, no se puede afirmar, pero tuvo gran contacto con los esenios, sabía mucho de fariseos y de saduceos, y después de prepararse, recién a los 30 años, comenzó a enseñar. Por lo tanto, si se tuvo que preparar, no sabía todo, tuvo que desarrollarse. Porque nacemos con una predisposición, pero después hay que desarrollarla. El mundo occidental te va a plantear otra cosa, que era un dios, un semidios, porque era hombre y dios al mismo tiempo. Por lo tanto, sabía todo y no necesitaba aprender nada. Distintos paradigmas, distintas lecturas de las mismas historias. Unas son mágicas y las otras son más cotidianas. ¿Por qué son más cotidianas? Porque todos nosotros también nacimos con algo para desarrollar y algo para mejorar. Porque todos nosotros somos imperfectos, porque tenemos el impulso del mal. Como también lo tenía Yeshua. Y además, porque Yeshua como maestro nos muestra cómo tenemos que vivir la Torah. Y esa vivencia de la Torah es comunitaria, no es individual. Es pensando en el otro, no pensando en nosotros. Nosotros tenemos un tiempo de existencia en este mundo, X tiempo. Y después hay que dejar lugar a otros. Venimos, nos desarrollamos y nos despedimos. Cada uno debe mirar hacia adentro y ver qué es lo que Dios le dio cuando nació y cómo lo fue llevando hasta el final. Lo que significa que todas las experiencias que pasamos en la vida, como siempre les digo, provienen de la divinidad. Y están dadas para que desarrollemos nuestras fuerzas internas. Y para que podamos restaurar nuestra alma. Después, si nos llamamos Juan, Pedro, Enrique, somos hombres, somos mujeres, somos jóvenes, somos viejos, somos de arriba, somos de abajo, eso es todo indistinto, porque eso está en este mundo. Y lo único que nos llevamos de aquí es una riqueza. ¿Y cuál es la riqueza que nos llevamos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque eso es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 17.
¿Quiénes son los bienaventurados? En hebreo no es bienaventurado, sino asrei, felices, ricos. ¿Quiénes son los ricos? Los que empobrecen el espíritu. Empobrecer el espíritu tiene que ver con Yom Kippur, el día del perdón, en donde el ego se empobrece para que el alma pueda brotar. Bienaventurado el hombre que somete su yetzer hará, su impulso del mal, para que su alma espiritual, pueda crecer. Ese hombre es rico. Esa es la riqueza. La única riqueza que nos vamos a llevar de este mundo. Y fíjense qué interesante cómo es el mundo físico. ¿Qué hace un hombre cuando tiene mucha plata? Más plata que la que puede gastar en su vida. Y sabe que le quedan pocos años de vida. Empieza a hacer filantropía. Empieza a darle a uno, a darle a otro, empieza a hacer el bien. Eso es en lo físico. En este mundo físico. En el plano espiritual es exactamente lo mismo. Cuando te volvés rico espiritualmente, todo lo que querés es darlo. Porque te sobra. Por eso la vivencia de la Torah no es individual, sino comunitaria. No es lo que yo quiero o lo que necesito, sino cuánto puedo dar de todo lo que Dios nos está dando. Y para cerrar el día de hoy, me voy a meter en otro tema más, que no lo quiero dejar pasar, que lo charlamos ayer en la mesa de Shabbat. Decía Leandro, justo se nace o se hace. Un sadí, un santo. Si el santo se hace, depende de mí entonces. Yo me porto bien, entonces yo llego a tal lugar. Y Dios me tiene que dar tal cosa porque yo me porto bien. Si el santo solamente nace, entonces el que no nace santo va a estar condenado al infierno. Listo. Naciste para sufrir. De eso. Esta palabra nos enseña. Nacemos con una tendencia y hay que saber desarrollarla. X tendencia y hay que saber desarrollarla. Y las experiencias que nos tocan vivir, Dios las envía justamente para que desarrollemos esa tendencia que Él ha creado en nosotros. O sea que nosotros ni pinchamos ni cortamos, cosa que al ego le molesta. Porque el ego, ¿qué quiere? Yo mando, yo creo, yo decidí, yo quiero salvarme. ¿Salvarte de qué? Salvarte de vos mismo. ¿De qué otra cosa te vas a salvar? ¡Qué problema ahora! Jacob, ¿era bendito y Esaf era maldito? ¿Qué es la bendición? ¿Qué es la bendición divina? ¿Quién no quiere estar bendito por Dios? No me digan que no quiere estar bendito por Dios porque se la creo. Claro, si nosotros leemos el diario del lunes, la próxima para allá, sí, Jacob, después él tuvo hijos, y es el padre de Israel, y es esto, y es el otro. Sí, en esta para allá, en este momento de su vida, era un mentiroso, era un estafador, porque le compró perdón, pero era un estafador. Le quiso comprar la primogenitura del hermano, que eso no existe. El que nació primero fue Esaf, punto. Le mintió al padre, y después se tuvo que ir corriendo porque el hermano lo quería matar. Entonces, ¿qué decimos? Según el paradigma occidental, Dios se enojó con él y Dios lo castigó. Dios estaba enojado, entonces tuvo que hacer todo eso, porque era culpable. Según el paradigma hebreo, él era bendito. Porque la bendición no es una circunstancia, sino un estado del alma. Es una cosa totalmente diferente. Así que puedes estar enfermo, sin trabajo, ser hincha de Racing y vas a ser bendecido. Así que Leandro está metido ahí. La bendición es un estado del alma.
y tiene que ver con el contacto entre el hombre y la divinidad. Ese contacto, receptor, emisor, contacto, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Un nivel de profecía o de conocimiento, de interacción con la divinidad. No es una persona que anda dando vueltas por ahí, que va, que viene, que lo tenés, que te lo doy, que levantá la mano, que vas a ir al cielo. Eso es religión occidental, paganismo. Porque le estamos dando a algo que no sabemos qué es una interacción de la divinidad. Un cambio en tu vida. Eso es paganismo. Desde el punto de vista laico. Desde el punto de vista cristiano, es la tercera persona del Señor y de Dios y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a leer la Biblia? O A o B. No podemos mezclar las cosas porque es inmezclable. Porque es inentendible. Porque como no se puede justificar en el paradigma cristiano que hubiera Espíritu Santo desde el punto de vista cristiano con el pueblo de Israel, entonces ¿quiénes tuvieron Espíritu Santo en el pueblo de Israel? Porque el Espíritu Santo vino cuando vino Cristo. Antes no había Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes tenían Espíritu Santo? Los hombres buenos de la Biblia. Los otros no tenían Espíritu Santo. O sea que los otros no iban al cielo, iban a no sé dónde hasta que vino Cristo. Paganismo absoluto. Porque en ningún lugar de la Torá ni en la historia de Israel se habla del cielo o del infierno en esos términos. Esos son conceptos griegos. Y desde el punto de vista judaico, todo hombre es bendito por Dios, porque todo hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Así que todos somos benditos de Dios. Todos. Todos los que estamos aquí presentes. Hasta los que no me traen el 10% de la comunidad. Dicho, todos son benditos por Dios. Porque la bendición es un estado. ¿Y cómo se alcanza? Empobreciendo el alma, lo que nos enseñó Yeshua en Mateo capítulo 5, versículo 17. Pero para entender eso hay que conocer Torá. Si no, es inentendible. Tan inentendible que de ese versículo se crea la teología de la liberación. O sea, mato al rico, al que tiene bienes, porque el pobre es el bendito por Dios. Una cosa, pero fuera de todo contexto. Que es muy lindo, que hay que compartir los bienes, está todo bárbaro. La revolución de los pobres contra los ricos, ¿por qué? Y yo estaba hablando de una cosa totalmente diferente. Una vez más, de acuerdo al paradigma, va a ser la interpretación. Y de acuerdo a la interpretación va a ser la conducta. Y de acuerdo a la conducta, va a ser si desarrollamos o no desarrollamos eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que nuestra alma se restaure. Y para que cuando lleguemos al minuto final de nuestra existencia en este mundo físico, hayamos cumplido con aquello que nos haya tocado vivir a cada uno de nosotros. Colorín colorado, esa es la historia de la vida, nueva vuelta que dar. Semana que viene los recibo solo de todos. Bueno, vamos a hacer el estudio de Parashat Toldot 5780. Esta Parashat nos va a contar, como seguramente ustedes saben, el nacimiento de dos mellizos, Esav y Jacob. Una Parashat muy linda como para centrarnos en quién fue Yeshua y producirles una serie de choques en su interior. Ayer tuvimos una linda charlita el viernes de la noche en la cena y Cristian con mucha frescura trajo un conflicto que es normal, que es lógico, con qué es el Espíritu Santo, ¿no? Pregunta clásica. Existen dos cosmovisiones para entender la escritura, la cosmovisión griega y la cosmovisión hebrea. La cosmovisión griega parte de lo particular para llegar a lo general.
tiene que ver con la manera en que los griegos trataban de llegar a lo que ellos definían como la verdad. Entonces, ¿a partir de qué llegaban a la verdad? A partir de los fenómenos de la naturaleza. Entonces, desde lo creado, trato de llegar al creador. Y cuando llego al creador, lo defino, porque voy definiendo a ese creador en todos los pasos intermedios. Cuando defino al creador, empiezo a buscar en el texto bíblico ciertas formas que definen supuestamente a la divinidad. Y entonces encuentro tres: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero como el semidios llamado Cristo dijo que hay un solo Dios, solo si Israel, el Señor es uno, no pueden ser tres dioses, tiene que ser uno. Entonces, esos tres los unifico en uno, que son tres, que son uno. Como eso no tiene explicación lógica, la misma religión occidental plantea que hay que creerlo por fe, que está más allá de la lógica. Ya está, listo. Y si no lo crees, la propia religión occidental dice que va a seguir directamente al infierno. Porque quien no cree en el dogma de la sociedad occidental está condenado a la llama del infierno. Lo pueden leer en cualquier libro de teología cristiana, cualquiera, ya sea católica o ya sea evangélica, es igual. Es igual. El paradigma hebreo. El paradigma hebreo va de lo es bíblico, no es humano. El paradigma griego es humano, no es bíblico. El paradigma hebreo va de lo general a lo particular. ¿Qué es lo general? Dios, creación. Es al revés. Como Dios es el creador, el creado no puede llegar a definirlo, porque Dios no tiene nombre. Como Dios no tiene nombre, lo que aparece de Dios revelado es su forma de manifestarse. Pero la manifestación divina no es la esencia divina. La esencia divina, para el paradigma hebraico, está por encima de la comprensión del hombre. Por eso, en ningún lugar de todos los escritos de lo que llamamos Biblia, Dios está definido. Hay una definición de la divinidad. No la hay. Son dos paradigmas totalmente diferentes. El error que cometemos, y es natural, es venir del paradigma A, leer el paradigma B y querer entender el paradigma A como está aplicado en el paradigma B. Y no se puede. O es A o es B. No se puede mezclar. Porque si mezclan, van a ser judaísmo mesiánico evangélico. El pastor Pirulete, que ahora es llamado el rabino mesiánico Mongotetti, que es un evangélico vestido de judío, que habla tres palabras en hebreo y que enseña cuestiones cristianas. Y eso es irrespetuoso. O se es cristiano, que es hermoso, o se es judío mesiánico, que es hermoso. Pero mezclar las dos cosas no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nunca van a entender la Biblia. El primer paso para el judaísmo mesiánico, esto ya lo he dicho muchas veces, pero me gusta reiterarlo muchas veces. El primer paso para entrar al judaísmo mesiánico son las raíces hebreas de la fe. La fe cristiana. La fe cristiana es un dogma hecho por hombres, que no está basado en el texto bíblico, sino en la exégesis del texto bíblico, en lo que el texto bíblico tiene que decir, no en lo que el texto bíblico dice, porque el texto bíblico fue escrito por judíos, y los judíos no definimos a Dios, directamente no lo definimos. Como no, por ejemplo, ese es el ejemplo típico, como no está la Trinidad en el lugar de la Biblia, en la segunda carta de Juan se pone el término Trinidad, se pone el término del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un agregado posterior al texto. Como no estaba, hay que ponerlo. Eso es paganismo puro. Es decirle a Dios lo que Él tiene que decir para que Él se acomode a lo que yo quiero creer. ¿A qué lleva esto? A una terrible confusión y una terrible búsqueda. Pero Michael es consciente. Existen 5.000 versiones diferentes del Nuevo Testamento. 5.000. Entonces, ¿qué hace el mundo cristiano? Se desespera por la mejor traducción.
Quiero saber cuál es la mejor, entonces buscan la Biblia de hoy, la Biblia de ayer, la Reina Valera 60, la King James, la Pupú, la Pipí. 5.000 versiones tienen. 5.000. ¿Cuál es la mejor traducción? Ninguna, están todas manipuladas. Todas. Lo que el cristianismo llama lo viejo y muerto, Antiguo Testamento porque alguien murió, el pueblo judío, solamente tiene 3 versiones. 3. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con la concepción. El pueblo judío no varía el texto. Lo interpreta de 1000 maneras, pero no lo varía. El pueblo cristiano cambia el texto para que el texto diga lo que el traductor quiere que diga. Y cuando no lo dice, lo pone. ¿Está bien? Bueno. Entonces, hoy me voy a divertir un poquito. Resulta que vamos a cambiar el sistema de ofrendas de la comunidad. Vamos a pedir el 10% de los ingresos. Porque el rabino, ¿por qué me mira con esos ojos así abiertos? Es bíblico. Ponete, Miguel. El rabino tiene que cuidar sus almas. Es el pastor. Cuida almas. Entonces, para cuidar sus almas y que no le mientan a Dios, todos me van a traer su recibo de sueldo. Y me lo van a poner en un sobre con su nombre. Entonces yo voy a ver cuál es su recibo de sueldo y cuando cobran me tienen que traer al Señor le tienen que traer el 10% de lo que ustedes ganan. ¿Por qué hago todo eso? Porque yo tengo que cuidar sus almas. No le pueden mentir a Dios. Te pasa un momento del sueldo, después es otro tema. ¿Se dan cuenta de lo que produce la mala interpretación de la Escritura? El 10% es algo pedido al pueblo de Israel, en la tierra de Israel, a la producción de la tierra. No estamos en la tierra de Israel, no hay 10%. Pero es más, el pueblo de Israel no ofrendaba el 10%, ofrendaba el 23%, el 10.60 y pico. ¿Por qué? Porque era el 2% para el gobernador, el sacerdote, el 10% para el levita y el otro 10% para el templo, para comerlo él o para darlo al huérfano, a la viuda o al extranjero. Fíjense cómo la ignorancia cambia por completo las conductas. Y a eso le agregamos el desesperado deseo de dinero que tienen casi todos los grupos religiosos. ¿Estamos? Entonces, en el nombre de la Biblia, les caen con el mazazo del 10%. Y me interesa de controlar de esa manera que me pareció fantástico. Pero vamos a hacer otra forma. Vamos a hacer un pacto con Dios. Porque Dios es el Dios de los pactos. ¿Quién no quiere hacer un pacto con Dios? Dios hizo pacto con Abraham. ¿No querés que haga un pacto con vos? Pedí a Dios, tenés fe y Dios te lo va a dar. Y si te lo da, me traes el 10%. Alguna ganancia tengo que tener. Y entonces, ¿en qué se vuelve Dios? En tu Dios particular y único, el que te va a solucionar tus problemas, porque vos sos lo más importante del universo. ¿Saben qué es eso? Es Esaú, la carne, el yo. Mi problema, mi cuestión, yo, lo mío. Y el Dios de la Biblia es un Dios corporativo, es un Dios social. Es ama a tu prójimo como a ti mismo, no ámate a ti mismo para que Dios te dé lo que vos querés. ¿Se dan cuenta? Entonces te ofrezco el pacto para que comprometer tu fe y salvar tu alma, mi hermano. La Biblia no habla de eso. La Biblia cuando habla sobre eso, habla sobre Israel, sobre el pueblo, sobre la sociedad, sobre el conjunto. Lo que a mí me pase es mínimo. Lo importante es lo que nos pase a todos. Mi necesidad es mínima. Lo importante es la necesidad de todos. Porque como muy bien dijo el cristiano Pablo, no Rab Shaul, el cristiano Pablo, ¿qué dijo? Todo Israel será salvo. Ops,
Romanos 11. ¿Cómo todo Israel será salvo? Porque no dice los que creen en Cristo serán salvos. No, todo Israel será salvo. Fíjense, Rab Shaul, fariseo de fariseos, pensaba como judío, como pueblo, no como individuo. ¿Qué te vende la religión de hoy en día? Lo tuyo, lo individual, lo instantáneo, para vos, para tu problema, para tu situación. ¿Estás sufriendo? La culpa es tuya porque vos no tenés fe en Dios. Es todo tuyo. ¿Y sabés qué? Si estás sufriendo porque te lo mandó Dios. Otro cambio totalmente distinto con los paradigmas. ¿Cómo Dios, que es amor, que es bondad, me puede mandar un problema? Te lo manda. Y es más, te lo manda a través de Satanás, que es el fiscal, que es el que hace el trabajo sucio del lado bueno. Ah, bueno, ahora sí ya mezclamos todo, ¿no? Es una ensalada total. Pues Satanás tiene que ser el malo. Satanás es el que tiene la culpa de todo. Porque Dios es buenito. Y Dios es tan bueno que no se mete. Y lo deja hacer a Satanás lo que se le ocurre. Entonces Satanás hace lo que quiere. El otro día me chocaron en el auto, como todos saben, me lo rompieron todo atrás y adelante, fue Satanás. La cosmovisión hebrea te va a decir otra cosa. La cosmovisión hebrea te va a decir que Dios es el que hace todo para que tu alma se supere. No hay bien y mal, hay unidad. Por eso Dios es uno. Y cuando no podemos entender por qué vivimos algo, hay que pasar la experiencia. Y punto. ¿Me guste o no me guste? Bueno, ese es el comienzo. El comienzo. La parashá de la semana. Vamos a unir todo esto con la parashá de la semana. Isaac, parashá anterior, la vio a Rica. Qué linda chica. Esta es mía. Esta va a ser mi esposa. Hermosa. Lo primero que hizo, se la llevó a la tienda de Sara y tuvo relaciones. El texto va a decir, la conoció. Y se casó. Y el texto dice que Isaac se consoló de Sara. O sea, Isaac con Rivka se consoló de la pérdida de su madre. O sea, Isaac consiguió a su mamá de nuevo. Bueno, pero no queda embarazada. Entonces Rivka le dice, ¿qué pasa? Para el contexto bíblico de esa época, la única función de la mujer era tener hijos. En el sentido más, la bendición de la mujer es tener hijos. No como ahora, que te mandan. En esa época era permite tener hijos. Ahora te mandan. Es diferente. Cambiaron las cosas. Y no tenía hijos. Pero estaba vivo Abraham todavía. Y Abraham había recibido una promesa divina. Abraham tuvo que luchar hasta el último momento, confiando en la divinidad, de que en Isaac iba a haber descendencia. ¿Y dónde están los nietos? 20 años. 20 años estuvo esperando y reclamando. El texto dice Midrosh. Midrosh es de Rayá, es de exigir, de preguntar, de insistir. ¿Qué pasa que no quedó embarazada? Y entonces tuvo una profecía. Todos la conocen. En tu vientre quedó embarazada, los chicos se peleaban adentro, se movían. En tu vientre hay 2 naciones. Y el mayor servirá al menor. Lo cual es un dato muy interesante, porque el mayor es el primogénito. El primogénito es el que recibe la bendición del Padre. La bendición del Padre implica las 2/3 partes de los bienes. En el mundo hebraico, en el mundo bíblico, no se separa la bendición divina de la vida diaria. Va todo unido. Entonces, si sos el primogénito, sos el primero, el que abre la matriz de la mujer, vas a recibir, por tener la fuerza mayor del varón, vas a recibir las 2/3 partes
de todo lo que tiene el padre. El padre, en aquella época, generalmente era el jefe de clan, del clan. No era una familia como ahora, sino implicaba muchas personas, siervos, esclavos, lo que fuere, campos, animales, etc. Entonces, el primogénito tenía toda una ventaja. ¿Y el primogénito quién fue? Fue Esab. Cuando la traducimos Esaú no entendemos. Cuando lo decimos en hebreo Esab, entendemos que Esab viene de la palabra Esab, que significa forma, lo formado. Esab nació formado. Se dice, el Midrash va a contar después, que nació con dientes, con pelo, que era un nene ya como de 3 años, ya formadito. Detrás de él, como todos saben, nació Jacob. Y acá viene lo grandioso. Esab era rojo. Y amaba la casa. Era hombre de casa. Jacob era tan íntegro. ¿Qué amaba? Estar con la mami. Estaba siempre en las tiendas. Amaba las tiendas. De ahí se interpreta, Esab, el impulso del mal, lo rojo, lo sanguíneo, el Yetzer Hará. Jacob, lo quieto, lo íntegro, el estudio de la Torá, el impulso del bien. Cuando se muere Abraham, Jacob prepara un guiso de lentejas. Las lentejas son redondas, es como la vida. Partimos de un lugar y volvemos al mismo lugar, al origen. Prepara un guiso de lentejas. Esto es muy conocido. Viene Sab, viene de cazar. El Midrash va a decir que consiguió las prendas de Adán, que lo mató a Nimrod, se lo robó y venía con eso, venía muy cansado y vio que había para comer, y entonces Jacob aprovecha la oportunidad y le dice, bueno, vendeme la primogenitura. La comida sella pacto. Vendeme la primogenitura. Entonces el texto no lo dice la tradición de Israel. El Midrash va a decir de que le dio oro, Jacob, le dio monedas de oro, Jacob a Esab por la primogenitura, y Esab se la vendió. Porque él dice, ¿para qué le sirve? Claro, ¿para qué le sirve al mundo físico una visión de la existencia del mundo espiritual? Si Esab tenía la fuerza necesaria como para cazar y controlar, se sentía todopoderoso. Ese es el yo, el ego. Pero Jacob fue un tramposo, porque le compré la primogenitura. Y la primogenitura ni se compra ni se vende. Es el niño que nace primero y abre la matriz. Te guste o no te guste, Jacob, sos el segundo. Bueno, pero había una profecía, que Dios cumpla la profecía. Gran error de Jacob. Gran error de Jacob. Esab se la vendió porque despreció, porque no le interesaba. Pero después le interesó, porque cuando Isaac lo llama a Esab para darle la primogenitura, anda a cazar, me estoy muriendo, estoy viejito, ya no veo, tráeme comida, qué sé yo, qué sé cuánto, porque Isaac lo amaba a Esab. Y Rebeca lo amaba a Jacob. ¿Y cómo es eso? Y después, ¿por qué el profeta Malaquías va a decir que Dios aborrece a Esab? ¿Qué hizo Esab para ser aborrecido? ¿Él tuvo la culpa de haber nacido con diente y con pelo? Sin embargo, Dios amaba a Jacob. ¿Y cómo es ese Dios amor y creador que aborrece, que crea, aborrece a uno y ama al otro? ¿Cómo es eso? No todos tenemos instintivamente el concepto de que Dios es la fuente divina de amor y de vida, y si es la fuente divina de amor y de vida, ya del nacimiento nomás lo odiaba. Bueno, por eso el texto hay que leerlo con el paradigma real.
Esaú representa el impulso del mal. El impulso del mal es el ego, el yo, lo que separa al hombre de Dios. Eso Dios lo aborrece. Jacob representa el impulso del bien. El impulso del bien implica la quietud y la paz. Eso Dios lo acepta y lo ama. Ahora, ¿no creó Dios a Esaú y a Jacob? Sí. Y acá tenemos los dos paradigmas. Para el paradigma occidental, Esaú era malo, malvado, malo. Jacob era bonito. Para el paradigma hebraico no es así, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Fíjense ustedes que Jacob, el mentiroso, le compró la primogenitura, que no tendría que haber hecho eso, porque eso ni se compra ni se vende, y después lo engañó a su padre, mandado por su madre, para obtener la primogenitura. Lo interesante es que Isaac sabía, era consciente de lo que estaba pasando. ¿Por qué? No veía, escuchó su voz, oídos, tocó su brazo, ¿sí? Tacto, y en otro sentido, o lo olfateó. O sea, Jacob, algo está mal acá, es la voz de Jacob, no es la voz de Esaú esta. Pero aceptó el cambio. ¿Por qué? Porque recordó la profecía que había dicho que el mayor va a servir al menor. O sea, todos cambiaron todo. Las consecuencias. Rivka nunca más volvió a ver a Jacob porque lo mandó a buscar esposa a su familia. Esaú perdió la primogenitura e Isaac nunca recuperó su vista. Ahora bien, ¿qué hizo el bueno de Esaú cuando se enteró de lo que había pasado? Padre, ¿no tienes para mí una